de la iglesia, no la iglesia servidora de los apóstoles, Miquea. Así es. Bueno, aquí está Horacio, me dice que tenía problemas con el micrófono. Vamos a ver si ahora... A ver, ahora sí me escucho. Ahora sí, ok. Ahora sí me escucho, sí. Buenas noches. Sí, buenas. Bueno, pues ustedes sostienen de que no se necesita autorización, ¿que no, para predicar? Claro que no, no lo vemos en la Biblia. Ok. A ver, ¿qué piensan ustedes? Hechos 15, 25, dice. Vamos a ver. No, 26. A ver, dame un segundito. Bueno, desde el 24. Hechos. Pero cuando hemos... Ajá. Pero cuando hemos oído... Hechos 15. Pero cuando... ¿Te lo digo? 15:24. Déjame... sí, 15:24. Sí. Sí. Dice, pero cuando hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Ok. En ese texto claramente, fíjate nada más, permíteme hacer la idea. Primeramente, estos que dicen que fueron a perturbar las almas, habían salido de los apóstoles, no eran personas que leían sus Biblias, sino que eran discípulos de los apóstoles. Oían directamente a los apóstoles. Nadie los autorizó y ellos solos fueron a predicar a las iglesias, dice, de Antioquía y de algunas otras regiones, sin autorización, y fueron y perturbaron. Así que aquí se comprueba claramente de que sí necesita una autorización para ir a predicar. Ok, me avisa. Ok, vamos a considerar esto. Aquí se está hablando acerca de unos judaizantes que estaban, pues, enseñando a los gentiles que tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Por eso vamos a leer ahora. Por eso dice perturbación. Sí, vamos a ver desde el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones. Fíjense bien, esto fue una reunión, un concilio, el primer concilio de Jerusalén, donde estuvieron reunidos los apóstoles junto a los ancianos, con toda la iglesia. Sí. Elegir de entre ellos, haga silencio, hermano, yo le aviso. Elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ok, mi estimado, por el hecho de que aquí diga que no se le dio orden a ellos, esto no quiere decir que había que dar una orden para mandar a predicar. Aquí se trata de que habían, a esto no se le estaban mandando a predicar porque aquí se está hablando de creyentes, aquí se está hablando de la iglesia. Lo que habían era unos judaizantes que querían judaizar a los gentiles diciéndoles que guarden la ley de Moisés y que debían circuncidarse. Y aquí los discípulos están diciendo, los apóstoles, que no le dieron orden para esto, pero no es que ellos estaban predicando aquí el evangelio, no, ellos lo que estaban era judaizando, queriendo judaizar a los cristianos gentiles. Eso es, no habla aquí de que ellos estaban predicando el evangelio. Así es que no, esa idea no la puede sustentar usted acá. ¿Me permites la palabra? Palabra? Mira, está claro el texto, ¿no? Dice que estaban con ellos. O sea, que ellos no leían de una Biblia. Ellos eran verdaderos discípulos de los apóstoles, estaban con ellos. Correcto, exactamente, sí.
eran discípulos de los apóstoles, no eran unos que querían judaizar, no, eran discípulos de los apóstoles que no recibieron ninguna orden de ir a Antioquía y a otras regiones, permíteme, que no recibieron ninguna orden de ir a ninguna región a decir a nombre de los apóstoles que alguna doctrina, porque aquí lo dice claramente que perturbaron. Fíjate nada más, después sigue escribiendo, ¿no? Dice, a ver, así pues, los que fueron enviados, porque, bueno, dice, los apóstoles mandan a 2 hombres, como dijiste tú, a Silas y a aquí está, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, Cilicia, salud. Porque hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Sí. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, estos sí son autorizados, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Y después continúa, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, los que iban con la autorización, y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Aquí estamos viendo claramente unos que no tenían ninguna autorización y fueron a predicar. Doctrinas que nadie les mandó que predicaran. Aunque eran discípulos, te repito, no leían de una Biblia, sino que ellos oían directamente de los apóstoles la doctrina. Y aún así no tenían la autorización para ir a predicar. Después vemos a Silas y a Bersabás, que ellos sí eran autorizados. ¿Qué piensan de eso? Bueno, reitero, mi hermanito, aquí no se está hablando del anuncio del evangelio. Aquí se está hablando de personas que salen dentro de la iglesia que querían imponer a los gentiles, confundir a los gentiles, imponerles que guardan la ley de Moisés. Ahí está escrito, que guarden la ley de Moisés y que se circunciden. Pero se está tratando de la iglesia, de personas ya creyentes. No se está tratando de que ellos andaban anunciando el evangelio sin autorización. ¿Me explico? No, los apóstoles eran los que estaban encargados de establecer o formular doctrina para la iglesia. Y esto entonces quieren imponerle a los gentiles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Pero se trata aquí de la iglesia, de personas creyentes. O sea, que estas personas no andaban anunciando el evangelio porque ya esas personas habían aceptado ya el evangelio, habían creído en Cristo, eran cristianos, ¿de acuerdo? O sea, no te puedes confundir ahí con eso. Y con eso tú no puedes demostrar que los cristianos necesitaban autorización para anunciar el evangelio, para evangelizar, porque a eso es que yo me refiero. No, permíteme, estas personas no andaban evangelizando, no. Ellos no andaban evangelizando, ellos querían imponerle a los creyentes ya, a los gentiles creyentes, guardar la ley de Moisés y que se circunciden. No se trata de que andaban anunciando el evangelio, ¿de acuerdo? Ese es mi punto. Para nada tiene que ver. ¿La palabra? Claro que sí. Sí, mira, primeramente está claro el texto. Claro que aquel que va y predica, ojo, aquel que va y predica una doctrina que no se le autorizó predicar, porque ahí habla de autorización. Ojo, es que yo nunca he hablado, permíteme, yo nunca he hablado de doctrina. Yo aquí he hablado de evangelizar, de anunciar el evangelio. Y ellos no andaban anunciando, permítame, ellos no andaban anunciando el evangelio.
porque ya eso se le había anunciado el evangelio y habían creído en Cristo y eran creyentes. ¿Pero me habías dado la palabra o no? Sí, pero cuando yo termine, ellos no andaban anunciando el evangelio. Pero ya me la habías dado. Permítame, señor, permítame. Ellos no andaban anunciando el evangelio. A eso me refiero yo. Cuando algún apóstol tuvo que dar, permítame, lo leemos señor. Otra vez si bueno, no tiene que leerlo. No tiene que leerlo. Permítame hablar, señor. No tiene que leerlo porque ahí está claro. Ahí está claro. Estas personas no andaban predicando el evangelio. Ya esa persona, esos gentiles, a quien ellos los querían imponer, que guarden la ley de Moisés, que se circuncidaran, eran cristianos, ya pertenecían a la iglesia, eran creyentes, ya habían sido evangelizados. Estas personas no andaban evangelizando, señor, no andaban predicando el evangelio. No. ¿Me dejas hablar? Sí. ¿Me permites hablar? Adelante. A ver, si yo agarro, fíjate, ellos eran discípulos y oyeron, según ellos, las doctrinas de los apóstoles, y a ellos se les ocurrió bien ir a predicarlas, sin ninguna autorización. A estas personas oyeron, ahí está. No, discúlpame, ¿me diste la palabra o no? Espérese. Sí, pero déjame hablar. Pero permítame, pero escúcheme, oiga cuál es mi punto. Déjame hablar. Otro Marco Horacio. Oiga cuál es mi punto, señor. Lo voy a mutear para que me deje hablar. Oiga cuál es mi punto, señor. Aquí lo que yo pido es que me den un texto donde Jesús ordenara a sus apóstoles que vayan y autoricen para que alguien pueda evangelizar, ir a predicar el evangelio. Ese es el texto que yo necesito. Pero usted no me trae la palabra que me hable de eso. Sí, se lo voy a dar ahora. Usted me habla de un texto que habla de unos que habían salido de la iglesia, que querían judaizar a los creyentes gentiles que ya habían sido evangelizados, habían aceptado a Cristo, habían creído en Cristo y eran cristianos. Por lo tanto, no era necesario evangelizarlo ya porque estaban evangelizados. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo pido, un texto donde usted me pueda mostrar que Jesús ordenara a sus apóstoles que autorizaran para salir a evangelizar, para dar a conocer el evangelio, el mensaje del evangelio. Ese es mi punto, hermano. Adelante. ¿Otra vez? ¿Vamos? Otra vez, mira, vamos a lo mismo, ¿no? Pero no me suponga, hábleme con la Biblia. No. Te lo leo, mira, con gusto. Ahí está escrito. Dice, otra vez nos han parecido, bueno, pero ¿me vas a permitir hablar o no? Claro. Si no, pues tú hablas tú solo, ¿verdad? Ahí va. Porque hemos oído, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, repito, estos no habían leído la doctrina en una Biblia, no. Estos habían escuchado directamente de los apóstoles. Y dice, que habían oído de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. ¿Orden para qué? Claro, después... ¿Orden para qué? Permíteme hablar. Si no me permites hablar, te ves a por hablar. Pero permítame. Déjalo que hable. Permítame. ¿Orden para qué? Exactamente. Adelante. Exactamente. Si no me permites hablar, ¿cómo vamos a platicar? Sí, pero diga orden para qué. ¿No? Especifique, ¿acorralado de qué? Especifique, ¿orden para qué? ¿Orden para qué? Bueno, porque tú piensas que cualquiera que lea la Biblia, permíteme hablar. Diga, pero oiga, si no me permite hablar, puntualice, ¿orden para qué? ¿Para qué fue que no le dieron orden ahí? A ver, adelante. Antioquía. Doctrinas que ellos no habían autorizado. Para eso. Ahí está. Ahí está claro, ¿no? Sí, ahí está. Pero aquí permíteme. Ajá. Ahí está claro, ¿no? Sí. O sea que si yo, imagínate nada más, yo agarro mi Biblia, yo no soy discípulo de Pablo, ni ustedes. Y ustedes agarran su Biblia y creen que leyendo lo que ahí dice ya pueden ir a predicar. Ni siquiera aquellos que de verdad eran discípulos de los apóstoles tenían autorización a ir a predicar doctrinas que ellos se imaginaban que eran buenas. Aquí no se está hablando de doctrina, señor. Claramente se comprueba de que se necesita una autorización. Aquí se está hablando del anuncio. Hable usted, profe. Está bien, se lo dejo a usted. Es que aquí, Horacio, creo que te estás confundiendo. Aquí es, ¿para qué no les dieron permiso? ¿Para qué no les dieron permiso? Ahí es la clave. ¿Para qué no les dieron permiso? Para enseñar doctrinas diferentes. Ahí está, tú estás diciendo doctrinas, o sea, se estaban desviando. Así es. Lo que estamos hablando es del evangelio.
del anuncio del evangelio. Exactamente. Y creo que es ahí donde o sea que entonces ustedes aceptan que incluso, no profe, se puede predicar incluso, profe, ellos alegan que evangelio es una cosa y doctrina es otra. No. Tú lo has oído, ellos le enseñan eso. Lo he oído muchas veces. Entonces, señor, ustedes enseñan que doctrina es una cosa y evangelio es otro. Sí, yo le estoy diciendo a usted. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Mira, dime, para que tú diferencies lo que es una doctrina y lo que es el evangelio. Dime, el evangelio en sí enseña que, por ejemplo, los diezmos deben de quedar en un apóstol. ¿Eso es el evangelio o es una doctrina que enseña que los diezmos se tienen que quedar en un apóstol? Para que tú veas la diferencia en lo que es evangelio y lo que es... Oye, Miquea, una preguntita, ya me tengo que salir, pero una preguntita. Wow. Entonces tú aceptas que no se puede predicar doctrinas sin ordenamiento, así como dice el texto. Bueno, es que o sea, si el apóstol, permítame, si el apóstol no, como en este caso, estos hombres fueron lo que ustedes llaman predicadores, ¿cómo les dicen? Independientes, no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, un predicador independiente no se puede, porque tiene que tener la autorización de el apostolado. Aquí lo aclara, pues contundentemente, ¿no? No. A ver, otra vez. Bueno. A ver, otra vez. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, uno puede predicar a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Mira, no siga leyendo, porque vamos a caer en el mismo círculo. Mira, es que, claro, no podemos predicar doctrina que no estén establecida por los apóstoles. Ya tenemos la doctrina de los apóstoles y tenemos que sujetarnos a ella y predicar la doctrina. Recordemos que estos eran discípulos. Sí, eran discípulos, pero estaban predicando una doctrina que no era conforme a lo establecido por los apóstoles. Ellos no lo leían de una Biblia. Sí, no lo leían de una Biblia, pero eran judíos que venían con costumbres judías y querían judaizar a los gentiles. ¿Entendiste? No, salieron de nosotros, dice aquí claramente, no eran judíos, sí, eran cristianos, ahí dice. Sí, pero eran cristianos judíos, hermano, lea la Biblia. Horacio. No, ningún cristiano judío. Salió, entonces los apóstoles eran cristianos judíos, salieron de nosotros, claro, ¿qué significa? Sí, los apóstoles eran judíos, no lo sabía. Sí. Mira. ¿Judíos cristianos, dices tú? No. Yo que sepa, dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo. No. ¿De dónde? ¿De dónde salieron los apóstoles? ¿De qué país? A ver. Salieron, tú mismo lo dijiste, salieron y se convirtieron en cristianos. Sí, pero eran judíos. Sí. Su nacionalidad no seguían la... No quieras cambiar el tema. A ver, vamos otra vez al tema. No te vayas por otro... Oye, que no me vaya. ¿Qué es lo que está hablando Horacio aquí? Alfa Omeguita, se lo voy a dejar a usted. Que él dice que no eran judíos, que eran cristianos. Dígale usted. Horacio, te voy a pedir con todo respeto que escuchemos. Mira, yo voy a leer de donde tú leíste, pero estás sacando versos aquí y allá. Mira el verso 1 del capítulo 15. ¿Tienes tu Biblia abierta ahí, Horacio? ¿Tienes tu Biblia abierta? En realidad no tengo micrófono, Miquel me lo quitó. Okay, está hablando. Escucha. No, me lo muteas cada vez que quieres. Okay. Sí, porque no cooperas. Mira, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es una doctrina falsa, no era el evangelio. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, escucha esto,
algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de ¿qué? Del evangelio, y creyesen. Amén, amén. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, escucha esto, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oíd. Están haciendo una corrección, Horacio. Simón. Bueno, están hablando los apóstoles, ¿qué no? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, mira, dentro del contexto, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Ve? Toda la iglesia. Sí, aún los que estaban en contra. Escucha, no, los que estaban a favor. Elegir, toda la iglesia es toda la iglesia, aún los que estaban en contra al principio. Escucha, ve que no sabes. Horacio, te voy a mutear para escucha. que... Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. La iglesia de Antioquía va a enviarlos de regreso con los hermanos. Van a estar enviando a Pablo y Bernabé. No los están autorizando. Ellos eran apóstoles. A menos que tú creas que a la iglesia... No, a los ministros, a los ministros. Silas, que era profeta. Escucha, ahí dice. Silas, que era profeta, y Barsabás. Estoy hablando de Pablo y Bernabé. Pablo era apóstol. No, Pablo y Bernabé habían tenido la discusión en Antioquía. Por eso habían subido a Jerusalén y ahora descendían otra vez. No sabes escuchar. No sabes escuchar. Eso es una característica de ustedes. Dice. Bueno, pues si dices una mentira, ¿cómo voy a aceptarla? No, está aquí. Estoy leyendo. Eso es mentira lo que acabo de leer. A ver, ¿cuál es la mentira? No, a ver. Bueno, que tú dices que enviaron, permíteme, está claro, ¿no? Primero hubo un conflicto en Antioquía. Leyendo. Pablo, permíteme. Mi amigo, él está leyendo la Biblia. Escuche, él no está hablando de ninguna... Está leyendo la Biblia. Ahora, si la Biblia es mentira, es otra cosa. Ahora, déjame continuar, Horacio, y te dejo hablar todo lo que quieras. Sí, dice, pero mira, permíteme, nada más un segundito. No, estás entremetiendo tus palabras. Bueno, Horacio, yo te voy a sacar porque tú no dejas hablar. Te voy a sacar de aquí porque por eso es que lo saco.
Mira, deja que él termine y luego tú intervienes, ¿de acuerdo? El 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Fue como una carta circular. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, escuchen esto, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Suda, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haced pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo fue enviado por la iglesia a seguir predicando y enseñando el evangelio, pero la carta fue escrita para corregir la falsa doctrina de los judaizantes, de los judíos que querían ser judío-cristianos, que querían circuncidar a los gentiles. Exactamente, así es. Ok, ¿ya puedo hablar? Sí, Horacio, adelante. Bueno, pues ya está bastante claro, ¿no? Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto en Antioquía. Subieron porque ellos estaban a favor, la gente que se encontraron ahí predicaba que había que guardar la ley. Subieron a Antioquía y los apóstoles, subieron a Jerusalén. Había división entre los discípulos. Unos decían que sí, otros decían que no. Pero todos ahí oímos que solo los apóstoles son los que hablan y ellos dan, pues con su autoridad, ¿no? Muestran cuál es la decisión correcta, no judaizar. Mandan a unos hermanos, unos ministros autorizados y dicen, aquellos que fueron, que sí eran discípulos, que sí estaban con nosotros, que salieron de nosotros, pero nosotros no los mandamos. Permíteme. No los mandamos a enseñar ninguna doctrina, fueron y los perturbaron. Ahora con eso, así de claro. Y después mandaron a los ministros adecuados. Miqueas, ¿se puede predicar una doctrina sin la autorización de los apóstoles? Lo que no se puede predicar una doctrina que no esté de acuerdo con la doctrina establecida por los apóstoles. Eso es lo que no se puede predicar. Me interesó, permítame, me interesó algo de lo que leyó Alfomeguita ahí. ¿De dónde surgieron los judaizantes? Alfomeguita dice que vinieron de Judea, entonces eran judíos, ¿verdad? Sí. Horacio dice que no eran judíos, que eran cristianos, dice Horacio, por Dios. Hermano Miqueas, buenas noches. ¿Nos atenimos al tema o no? Disculpen que les robe la palabra, buenas noches, disculpen. Es que, señor Horacio, buenas noches, disculpe, es que aquí no se trata ni del evangelio ni de la doctrina, aquí se trata de una cultura de países, de eso se trataba, señor Horacio. Querían que la iglesia de Antioquía, que eran gentiles, se circuncidaran, cuando la circuncisión no es mala tampoco,
pero no era para los gentiles, porque ellos no eran judíos. O sea, aquí no se trata del evangelio de doctrina, les querían imponer una cultura de la cual pues ellos no tenían nada que ver. Cada país tiene una cultura. Nosotros en América tenemos una cultura, en otros países hay otras culturas. Lo que querían imponerle a la iglesia de Antioquía, que no eran judíos, querían que se circuncidaran. Aquí no se trata de religión, ni de evangelio, ni nada. Por eso, y otra cosa que hay que analizar, que tuvieron una discusión para llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Que no los apóstoles tienen el poder para decir que sí, que no. Tuvieron que analizarlo con los ancianos y todo. Por eso dijo, a ver, ¿por qué les quieren circuncidar? No es necesario, ellos ni son ni judíos. Pero aquí no se está hablando de que andaban predicando el evangelio de Jesucristo. Yo creo que usted... Bueno, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Nada más quería decirte. No demostró ningún texto bueno, aquí. Ya, demostrado claramente. O sea, sí, claro que sí. Oiga, totalmente demostrado. Oiga, ¿cuál es el texto que usted tiene que mostrarme aquí? Porque aquí no se trata de lo que usted bueno, aquí. No. No se trata del anuncio, permítame hablar. Por eso que lo saco. Yo le doy una palabra ahora. Usted aquí lo que me va a tocar es acerca de una situación que se dio allá en Antioquía o en Jerusalén, donde vinieron judíos, judaizantes, venían de Judea, por eso era que eran judíos, queriendo judaizar. Salieron de nosotros. Bueno, lo voy a sacar, porque este señor no habla, por eso que lo saco. Él no ha presentado un texto aquí donde diga que Jesús ordenó a los apóstoles que autorizaran para poder predicar el evangelio. Es a eso, ese es mi punto, a la evangelización, a la predicación del evangelio. Aquellos hermanos eran cristianos ya, habían sido evangelizados. Entonces, él viene a tocar esto como para sustentar la idea de que hay que ser autorizado para ir a predicar. No, estas personas eran cristianos, ya habían sido evangelizados. Aquí se trata de algo que querían imponerle, que no era para ellos, que no era para los gentiles. Eso es. Entonces, no ha podido demostrar nada. No ha demostrado nada. Adelante, tía o profe o alfomaquista. Sí. Es que él está confundiendo. Él piensa que, como dice el texto, que salió de entre nosotros y ellos estaban pensando que le estaban diciendo, yo no los he enviado. Y agarra esa palabra clave como para decir, miren, aquí está claramente diciendo los apóstoles que nosotros no lo enviamos. Entonces, si no los enviamos es porque necesitamos autorización. Pero está hablando claramente, dice que están predicando cosas que no eran del evangelio. Aquí es bien claro, por eso le decíamos, bueno, ¿y qué cosa era lo que estaban predicando o lo que querían predicar ellos? Eran otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanzas que no era precisamente del evangelio, pero él no pudo entender eso. A lo mejor se le dificulta, no lo sé, pero es claro lo que está hablando aquí en este texto. Claro, no, es que él no lo quiere reconocer porque él quiere por la mala imponer su idea, pero no la puede imponer con eso que él está citando. Nada tiene que ver. Aquí se está hablando del anuncio del evangelio. No quiere quitarse las gringolas de la LLDM. Sí, exactamente. Así es. Los judíos se circuncidaban y los gentiles no, pero era algo de cultura. Claro, porque la circuncisión querían que los gentiles también. Sí, porque la circuncisión era para los judíos. Exactamente. Sí. Por eso dijeron, a ver, déjenlos, nomás con que no pongan de los sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Y no sé qué otra cosa dice ahí en el texto, pero realmente no era algo así como del evangelio, algo. Miren, por ejemplo, miren, y fíjense bien quién subió a defender un señor que está en una iglesia, la luz del mundo, en una secta, perdón, que tienen más doctrina, más reglas que nada, hay que evangelio de Jesucristo, hay pura doctrina de hombres, tienen sus reglas, como por ejemplo lo menciona el profe, el diezmo y cosas así, tienen muchas reglas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tan sencillo, yo sé que el señor Horacio aquí está detrás de las macetas porque sabe que le voy a regalar su taza, se la ha ganado, pero miren, por ejemplo, antes en el tiempo de Samuel Joaquín,
todos se trasladaban a la provincia para la Santa Cena, Estados Unidos y todos los países. Llegó un momento en que dijo Samuel Joaquín, saben que Estados Unidos ya no va a venir, Estados Unidos no viene en agosto, la Santa Cena se las voy a hacer allá, más sin embargo, había quienes de Estados Unidos, ¿sí? Con la complicidad de sus encargados, y lo digo porque me consta, una de ellas fue mi nuera, con complicidad de los encargados, se venían a Guadalajara cuando se les había dado la orden de que Estados Unidos no viniera a Guadalajara en agosto, más sin embargo muchos venían y eso lo sabemos. Ahora yo le pregunto al señor Horacio, a ver, señor Horacio, y si alguien que se vino en desobediencia, en complicidad con el encargado, que dijo, no hombre, tú vete, llegara a perder la vida, yo le pregunto a usted, ¿se salva o se condena según la doctrina de usted? Analice eso, ¿se hubiera salvado o se hubiera condenado si hubiera tenido un accidente cuando ya Samuel Joaquín, el apóstol de ustedes, había dicho, Estados Unidos no venga? Es un simple ejemplo que estoy poniendo. Es que ahí no tienen, están simplemente desobedeciendo una orden que ya se había dado. Volviendo a lo que estábamos poniendo el ejemplo, no era que la iglesia de Antioquía estaban predicándoles otra doctrina, no, porque la circuncisión era para los judíos, pero hubo alguien que se le hizo fácil, ¿sí? Los apóstoles no lo mandaron, eso también hay que darle ahí el crédito al señor Horacio, es verdad. No, los apóstoles no los mandaron, se vinieron acá y les dijeron, ¿saben que ustedes también se tienen que circuncidar? Y pues unos, a lo mejor unos dijeron, sí, está bueno, y otros dijeron, no, ¿y por qué? Si yo ni judío soy. Era la perturbación que había, por eso vino y se puso un orden, pero no tenía nada que ver con el evangelio de Jesucristo, nada que ver con su salvación. O sea, yo así lo considero, nada que ver, simplemente se llegó y hubo una discusión. Quiere decir que lo analizaron, que lo hablaron, que dijeron, a ver, quiénes sí, quiénes no, levanten la mano. Yo creo, ya me voy a ir, me puedo estar equivocando, que habrá quien haya dicho, no, pues yo sí me circuncido, perdón, porque hay en la actualidad, hermano Miqueas, que otras personas tienen otras culturas, viven en otros países y llegan a ese tipo de procedimiento por limpieza, por higiene, por lo que sea. Pero no tiene nada que ver con lo que el señor Horacio subió a decir. Yo creo que al señor le falta leer un poquito más la Biblia. Es un gusto estar aquí, hermano Miqueas. Nomás quería saludar a hermano Miqueas, quería subir desde hace rato, pues yo sí, hermano, a felicitarlo. Excelente su debate, hermano, de verdad. Pues no me quedó más que aprender, de verdad es increíble. Y hace rato estaba yo escuchando al señor Carlos Torres, ahí estaba el páramo y todos levantándole hombros, esponjando, ensoberbeciendo más a este señor, cuando claro se vio, hermano Miqueas, clarito se vio cuando ese señor ya no pudo responder, y luego lo atacó. Ya lo sabíamos que yo ya lo venía diciendo que así iba a suceder. Unas horas antes lo dije en un en vivo. ¿Saben qué va a suceder, estimada audiencia? Que cuando este señor Páramo ya no pueda contestar, va a atacarle al hermano Miqueas con lo de las pastoras. La pastora. Y así fue cuando se había dicho que no se iban a salir del tema y este señor se salió del tema. No se tenía que haber hablado de las pastoras, más sin embargo este señor lo hizo, pero bueno, eso así pasa a ellos. Y luego toda la gente acá en el chat, no, que sí, hermano, oye, Páramo, usted lo tiene en la lona, sí, no, es gente de verdad, pues ya tienen ellos en su mente, ya la tienen programada. Estaba escuchando al Chalá, no sé cómo se llama el señor hace rato, decía, nadie nos ha contestado, hermanos, nadie, y toda la gente en el chat, sí, amén. O sea, es una locura, la verdad, el fanatismo de esta gente. Bueno, solamente quería subir para eso, para saludar. Ok, gracias, tía Maraí. Que estuvo muy bien su debate, hermano, increíble, y pues no nos queda más que seguir aprendiendo de todos ustedes. Alfa Meguisa, te mando un abrazo muy fuerte, mi vida, Dios te bendiga. Pues, buen café.
pues ya me quiero dormir, son las 1:30 acá ya. Entonces, te voy a dejar ir. Sí, amiguita, gracias por estar siempre con nosotros acá. Gracias a la audiencia y bueno, nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.